Muy buenas tardes y gracias por estar ahí conectados a una nueva edición de Compartir es Salud, una iniciativa de AXA donde compartiremos tiempo con los mejores profesionales y expertos para charlar sobre salud, sobre prevención y bienestar, para conocer mejor nuestro cuerpo y sobre todo nuestra mente. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de nuestra mente, porque a raíz de la pandemia la salud mental se ha puesto por fin en el foco del debate. En algo que preocupa a la sociedad española. Se ha convertido en un asunto que interesa y mucho a todos. Y para hablar de salud mental tenemos con nosotros a una experta en el tema. Voy a dar la bienvenida a este espacio a Natalia Moreno Pérez, doctora en psicología y responsable de la unidad de psicología de HM Hospitales. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos. Un placer. Vamos a empezar a hablar sobre salud emocional. ¿Por qué hablamos de salud emocional y salud mental? ¿Cuáles son las diferencias? En general, salud emocional y salud mental se utiliza como sinónimo. Es verdad que si queremos ser un poco más específicos, la salud mental engloba un concepto mucho más amplio, porque engloba no solamente las emociones que tenemos, sino también los pensamientos que tenemos, las conductas que desarrollamos, las estrategias que tenemos, habilidades de comunicación, habilidades para gestionar o solucionar los problemas, y la salud emocional hablaría de una forma mucho más específica solamente de las emociones que cursan en estos diferentes procesos. Cuando nosotros hablamos de si estamos mentalmente o emocionalmente sanos, es importante señalar que no solamente hablamos cuando hay una ausencia de patología mental, es decir, cuando hay una ausencia de trastornos de ansiedad o de trastornos depresivos, entre otros, sino que estamos hablando de que tenemos unas buenas estrategias o recursos para hacer frente a situaciones, buenas habilidades de comunicación, una buena autoestima, una buena gestión para solucionar problemas, etc. Para que la gente lo entienda, para que sepa identificar qué síntomas son la salud mental y la salud emocional. Salud mental engloba, por ejemplo, las emociones, estar triste, estar ansioso, estar contenta, los pensamientos que podemos tener, pensamientos más negativos, más disfuncionales, más positivos, las conductas que hacemos, si evitamos determinadas cosas, si me enfrento mejor a determinadas situaciones, etc. Y la salud emocional estaría más ligada solamente al proceso emocional, a las emociones, a la tristeza, a la ansiedad, a la alegría, al miedo, etc. Que es verdad que la emoción es una de las principales causas por las que los pacientes, cuando vienen a consulta y tú le dices cuál es el motivo de consulta, ellos casi siempre engloban al no estoy bien. No estoy bien es estoy muy triste, estoy ansioso, me irrito con mucha facilidad, tengo mucha culpa, etc. ¿Y cómo estamos los españoles y las españolas en salud mental? Bueno, creo que podríamos estar mucho mejor. Los datos son un poco alarmantes en algunos aspectos. Dicen que más o menos el 50% de los jóvenes entre 15 y 29 años, más o menos, tienen o se identifican como que han tenido algún tipo de problema en cuanto a salud mental. Los problemas psicológicos antes de los 14 años es importante que se diagnostiquen y se traten adecuadamente, porque si no posiblemente se vayan a desarrollar en la vida adulta. Unos 3 millones de personas en España, es decir, el 7% de los españoles padecen ansiedad o padecen sintomatología depresiva, que suele ser además el doble en las mujeres que en los hombres. Incluso los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que en el año 2030 los problemas de salud mental son los problemas que van a generar más causa de discapacidad en el mundo. Los datos, Natalia, que estabas hablando son realmente preocupantes. ¿Es algo que es un problema actual o viene de lejos? Es verdad que la pandemia creo que a nivel de salud mental nos ha hecho un flaco favor. Ahora mismo es cierto que contamos con muchos más estudios en cuanto a la prevalencia de los trastornos psicopatológicos. Creo que se ha eliminado en cierta medida el estigma o el tabú asociado a la salud mental. Hay también muchos más factores estresores, es decir, al final vivimos en una sociedad que necesitamos, o que para nosotros es muy importante tener el control o tener la seguridad sobre las cosas. Y también vivimos en una sociedad donde queremos siempre estar bien. Entonces hay veces
que situaciones que nos desencadenarían emociones negativas las toleramos mal, porque tenemos esa sensación de siempre tengo que estar bien. Entonces me pasa una situación, me despiden, mi pareja me deja, aparece una enfermedad en un miembro de la familia y es como, ya, pero yo tengo que estar bien. Y esa situación a veces de no tolerar determinadas emociones negativas nos lleva a que todo eso se agrave mucho más. Y hablabas también de la depresión en edades muy tempranas. ¿Es normal que los niños atraviesen esos episodios donde la salud mental no está como tendría que estar? Pues en la adolescencia, infancia, adolescencia, el trastorno depresivo es uno de los principales trastornos que se da en esta época. Muchas veces creemos que no se diagnostica o no se trata correctamente porque la depresión en la infancia y en la adolescencia, en comparación con la depresión en la vida adulta, no cursa a veces con esta sintomatología de bajo estado de ánimo, de tristeza, de abatimiento, sino que muchas veces cursa con una sintomatología más relacionada con la hostilidad, con la irritabilidad, con el enfado, y hay veces que el diagnóstico no está claro. La adolescencia, en comparación con lo que muchas veces se cree, es una etapa muy compleja. Hay muchísimos cambios, hay cambios hormonales, hay cambios físicos, el grupo de iguales, los amigos, empieza a tener una importancia excepcional, empiezan a aparecer muchos conflictos con los padres, las primeras relaciones de pareja, problemas en la identidad de género, en la orientación sexual que tenemos, es decir, son muchas veces muchos cambios sin que ellos tengan los recursos suficientes para hacer frente a esa situación. Entonces, por eso muchas veces la sintomatología es muchísimo mayor. No hay que confundir la típica frase de está en la edad del pavo con una depresión, ¿no? No es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Es decir, muchas veces creo que los padres, los progenitores, quizá por miedo, quizá por desconocimiento, quizá por a veces entiendo lo difícil que es enfrentarse a que mi hijo o mi hija de 12, 13, 14, 15 años pueda presentar un problema psicológico, pues yo creo que se relativiza o se minimiza mucho esos problemas. No hay que confundirlo, es decir, al final en una sintomatología depresiva tiene que haber una serie de criterios diagnósticos, una serie de síntomas, que además estos síntomas duren determinado tiempo y que realmente empiece a interferir en la vida de esa persona. Y ahí, cuando esas señales de alarmas empiezan a ser evidentes, es el momento donde se recomienda que se vaya a un especialista en la salud mental. Según un estudio de salud mental que ha realizado AXA, el 50% de los españoles están en una situación emocional mala. ¿Estamos, Natalia, ante un problema generalizado? Existen. Es verdad que creo que hemos avanzado muchísimo en esta área. Creo que ahora mismo hay mucha más visibilidad en cuanto a la salud mental. Se hacen debates, se hacen programas específicos sobre salud mental, se generan espacios. Personas famosas, influencers, etcétera, hablan sobre sus propios problemas de salud mental. Incluso entre los jóvenes o en la sociedad está mucho más normalizado. Pero sí, sigue existiendo cierto estigma o cierto tabú en determinados contextos. A nivel laboral, por ejemplo, se marca que es uno de los tabúes más importantes, donde hay mucho estigma. También en cuanto a la salud mental de los más jóvenes, sobre todo porque se minimiza, se relativiza y no se le da a lo mejor la importancia que tiene. Y algo para mí también muy importante, tener en cuenta el lenguaje, no solamente qué decimos, sino también el cómo lo decimos, para intentar poco a poco ir eliminando ese estigma. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para eliminar ese tabú? Como sociedad, creo que tener una buena concienciación social, hablar mucho más sobre salud mental, eliminar a veces esa parte que asociamos, ¿no? Es si tienes algún problema psicológico, es que estás loco, es que estás mal, es que va a pasar algo malo. Y yo creo que es verdad que con la normalización, eliminando un poco ese estigma, teniendo en cuenta que todo el mundo puede pasar en un momento determinado por un problema de salud mental y que no hace falta que te ocurra algo traumático o algo demasiado doloroso en la vida, que al final son estrategias, que sería el objetivo, ¿no? El objetivo sería sobre todo la parte más preventiva, no solamente la de tratamiento y diagnóstico. Pero primero tenemos que identificar, ¿no?, que algo no funciona bien. ¿Cómo podemos identificar esos primeros síntomas? Lo primero, algo que se trabaja muchísimo, es conocer cuáles son los factores de riesgo. Al final, los factores de riesgo son aquellos factores que incrementan o que aumentan la probabilidad de tener un problema de salud mental.
Pues hablamos desde la parte más genética, desde que algún miembro de tu familia tenga o haya padecido algún trastorno mental grave, la edad es muy importante, sobre todo en la adolescencia o en la vejez, el género. Por ejemplo, ser mujer aumenta la probabilidad de tener problemas de ansiedad o depresión en comparación con los hombres. Situaciones socioeconómicas delicadas, factores socioculturales, socioeducativos, tener alguna situación traumática o dolorosa, esos son factores que sabemos que amplifican o aumentan la probabilidad de tener un problema de salud mental. Y segundo sería conocer cuáles son las señales de alarma. Señales de alarma, por ejemplo, cuando hay cambios en el estado de ánimo, cuando nos empieza a alterar muchísimo el sueño, cuando cambian los patrones de alimentación, cuando queremos o tenemos una mayor tendencia al aislamiento, nos encontramos más irritables, más inquietos, más tristes, ya sabemos que hay determinadas señales de alarma que si duran más de un tiempo determinado es el momento de pedir ayuda. El objetivo, que antes de que eso se llegue a dar o que se llegue a cronificar, la persona solicite ayuda especializada. ¿Hay algún colectivo más propenso a sufrir problemas psicológicos? ¿Adolescentes, mujeres, hombres, mayores? En primer lugar, las mujeres somos una población, yo creo, más vulnerable porque tenemos una mayor probabilidad, por desgracia, de sufrir abusos sexuales, de sufrir una violencia de género, porque pasamos muchos más cambios hormonales que a lo mejor los hombres, hay muchos más cambios físicos, la parte del momento prenatal o posparto se altera mucho el cambio hormonal y por lo menos y en ese aspecto somos más prevalentes a tener trastornos mentales, la menopausia, los factores a lo mejor más relacionados con el cuidado de los hijos, también factores socioculturales que hacen que la mujer, en este caso por desgracia, sea una población mucho más vulnerable para tener esos problemas de salud mental. Y también lo que has hablado de la genética. Si tu familia, tu madre, tu padre, familiares han sufrido depresión, ¿tú eres propenso también a...? Más que trastornos clínicos, como una depresión, al final trastornos clínicos muchas veces hablamos de que son trastornos que aparecen en un momento determinado por un factor determinante y generalmente son problemas psicológicos que tienen tratamiento y que tienen cura. Cuando hablamos de factores genéticos son lo que llamamos trastornos mentales más graves. Una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno límite de la personalidad, sí que es verdad que hace. Tenemos también que tener en cuenta los factores de aprendizaje. Muchas veces si nosotros vivimos en un contexto donde mi madre, por desgracia, se ha pasado 5 años metida en una cama con una depresión, pues al final son factores por el aprendizaje vicario, por imitación, que al final es verdad que muchas veces puede hacer que nosotros lleguemos a desarrollar o tener una mayor predisposición a desarrollar esa patología. ¿Y en qué momento tenemos que ir al médico para tratarnos? Siempre hablamos de las señales de alarma que hemos dicho antes, cambios en el estado de ánimo, inestabilidad emocional, la tendencia al aislamiento, irritabilidad, etc. Clave, todos pasamos, lo que tenemos que saber es que todos en nuestra vida vamos a pasar por esa serie de síntomas, porque son síntomas completamente adaptativos a las situaciones que vivimos. ¿Cuándo empieza a ser problemática? Cuando por parámetros se dispara de la norma, es decir, cuando esos síntomas son muy frecuentes, muy duraderos, muy intensos, cuando a veces aparecen por estímulos o por cosas que realmente no son tan reales y que nosotros por el pensamiento los llegamos a interpretar. Y hay una clave que es cuando empieza a generar interferencia en otras áreas de tu vida. Yo, por ejemplo, puedo sufrir una separación de mi pareja, pero cuando esa separación de la pareja, el sentimiento de tristeza, de malestar o de angustia afecta a otras áreas de mi vida, es decir, no me puedo levantar para ir a trabajar, no quiero quedar con las amigas, etc., ya es verdad que la sintomatología se empieza a disparar. En cuanto a la ansiedad, señales de alarma, irritabilidad, impaciencia, problemas para dormir, y suele afectar también al sistema inmunológico cuando la ansiedad es muy alargada en el tiempo. Problemas de piel, problemas de pelo, problemas digestivos. Sintomatología más depresiva, estado de ánimo más bajito, más triste, pérdida de placer en las actividades que antes me gustaban, alteraciones en el sueño, en el apetito, baja energía, problemas de concentración, son determinadas señales de alarma que yo creo que nos tienen que poner en aviso para solicitar una ayuda especializada. Y cuando hablas de ayuda especializada, ¿es una atención primaria?
¿Directamente hay que ir al psicólogo? ¿Cuál es el camino que tiene que hacer esa persona? Yo creo que el camino lo indica la lógica. ¿Vale? La lógica al final es verdad que en muchos aspectos ir a tu médico de cabecera, a tu médico de atención primaria es ese médico que después te deriva, pero por desgracia muchas veces muchos pacientes están sobremedicados porque quien medica muchas veces por falta de recursos es el médico de atención primaria sin que haya una buena valoración o un buen diagnóstico en cuanto a ese problema de salud mental. Puede haber una sintomatología ansiosa o depresiva, pero a lo mejor el trastorno clínico psicopatológico que se tiene no es una ansiedad o una depresión, puede ser un trastorno de conducta alimentaria, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno obsesivo-compulsivo, algo completamente distinto. Sí que es cierto que yo creo que pues al final es un mecanismo muy rápido, que a corto plazo tengo una solución, que tomarme ese psicofármaco que se receta hace que me palie el síntoma, que la sintomatología ansiosa o que la activación fisiológica baje, pero no se resuelve el problema que hay de fondo. Y otro de los problemas es la elevada dependencia que muchas veces se tiene a ese psicofármaco, especialmente a los ansiolíticos o a las benzodiazepinas. Sí, es que justamente tengo aquí un dato que dice que más de una cuarta parte de los españoles dice que ha consumido ansiolíticos, antidepresivos o somníferos una vez al mes. ¿Qué opinas de este dato? Pues al final es un poco lo mismo, es decir, yo creo que hay un sobrediagnóstico o un mal diagnóstico porque hay veces quien ofrece o quien medica no son especialistas, sino que muchas veces se ofrece ese médico de atención primaria, pero que no existe un buen diagnóstico, un diagnóstico detallado de por qué se tiene que dar ese psicofármaco. La ansiedad es uno de los problemas de salud mental más frecuente. De hecho, según el estudio de AXA de salud mental, en torno al 16% de la población sufre este trastorno. ¿Cómo debemos diagnosticar la ansiedad? La ansiedad en sí misma no es un trastorno psicopatológico, es un síntoma. ¿Cómo se caracteriza ese síntoma? Es un síntoma que todos los que lo hemos tenido alguna vez, que es bastante adaptativo y bastante funcional, o sea, no es nada patológico, lo vivimos como algo desagradable, es una emoción confusa, compleja, pero la vivimos con malestar. Se suele asociar también a sensaciones de temor o de tensión emocional y casi siempre cursa con una sintomatología física. Síntomas como pues notamos que tenemos más palpitaciones, que se nos acelera el pulso cardíaco, que me aumenta el ritmo respiratorio, problemas digestivos, notamos como náuseas, aparece sudoración, inquietud, etc. No es nada malo. Es decir, la ansiedad aparece cuando las personas nos enfrentamos a situaciones distintas, situaciones que no controlamos, situaciones que son inciertas, que las hacemos por primera vez, pues si me tengo que examinar del carnet de conducir, si tengo un examen de oposición, si tengo una cita o una entrevista de trabajo, lo lógico es que aparezca esa sintomatología ansiosa. ¿Cuándo es patológica? Pues lo que hablábamos antes, cuando es demasiado intensa, cuando es muy frecuente, cuando es muy duradera o cuando se empieza a activar por estímulos que no son reales. Es decir, yo siempre digo que son nuestros queridos maravillosos ISIS. Y si no me cogen y si hago el ridículo y si me bloqueo, si elevamos mucho esa carga cognitiva, lo que va a hacer es que la ansiedad se dispare, porque al final nuestro cerebro se activa y no sabe si ese peligro puede ser real o no es real o es imaginario. Y ahí sí que es verdad que donde se nos dispararía y podría aparecer o relacionarse con trastornos psicopatológicos que se pueden diagnosticar desde una ansiedad generalizada, desde una agorafobia, desde un trastorno de angustia, etc. Claro, eso hay que ir a buscar, ¿no?, el origen. Exactamente. Y ahí es donde entráis los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Porque a veces piensas que es un episodio concreto, pero eso tiene un largo recorrido detrás, ¿no? Y eso requiere una terapia. Totalmente, porque una vez que nosotros, el objetivo al final en terapia no es solamente conocer el síntoma te lo trae el paciente, sino entender al paciente como si fuera un funcionamiento, es decir, cuáles son los factores que están disparando ese síntoma y también cuáles son los factores que están manteniendo esa problemática. Que a corto plazo nosotros los hacemos porque nos quita la ansiedad, pero si eso lo solemos desarrollar en el medio y en el largo plazo se cronifica. Por ejemplo, si yo estoy muy ansioso y evito esa situación, la evitación, el escape de esa situación a corto plazo, mi ansiedad baja.
pero si yo eso tiendo a desarrollarlo siempre que aparezca esa sintomatología, se puede cronificar y ahí es donde aparecería un trastorno psicopatológico. ¿Tú estás a favor de la medicación o de la terapia o de las dos cosas juntas? Yo estoy a favor de lo que los estudios, las investigaciones hayan demostrado y hayan validado que es lo adecuado, que es la terapia de elección. En muchos casos pueden recomendar una terapia psicológica, en muchos casos o para determinados trastornos es más aconsejable o obligatorio un tratamiento psiquiátrico. En trastornos graves, en una esquizofrenia, en un trastorno bipolar, en un trastorno límite, son tratamientos que requieren una medicación. Pero en muchos casos yo creo que la combinación de ambas, es decir, esa parte complementaria, creo que es la más adecuada para todas. Pero siempre depende del paciente, de la patología, del trastorno que presente, de la evolución del trastorno, de la intensidad de la sintomatología, pero que lo tienen que valorar, lo tienen que analizar los especialistas. No es una noticia de última hora de que vivimos estresados. Vivimos una sociedad que es todo para allá, todo corriendo. El 62% de la población reconoce que tiene estrés alto o muy alto. ¿Cómo se gestiona esto? El estrés se puede gestionar. Nosotros trabajamos mucho para que se sepa gestionar o podamos vivir con él sin que nos genere un malestar en el día a día. Si lo comparamos con la ansiedad o con la depresión, el estrés es una respuesta de tu organismo que se activa o que reacciona cuando tenemos estímulos externos o internos que tenemos la sensación de que nos sobrepasan. Muchas veces los pacientes lo definen como las demandas externas acaban superando los recursos que yo creo que tengo y además anticipo o creo que las consecuencias de esta situación van a ser completamente catastróficas. ¿El estrés es malo? No. Es decir, es algo con lo que vivimos a día. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay distinto tipo de estrés. Tenemos un estrés agudo, que es el estrés que surge de forma puntual en un trabajo, a nivel familiar, con tu pareja, que se da pues, cuando hay imprevistos, cuando de repente hay dos situaciones que requieren tu respuesta inmediata ante una situación determinada. Y este estrés agudo lo que hace es que te permite activarte para responder en el menor tiempo posible y de la mejor forma a una situación. Es decir, gracias al estrés resolvemos, ¿vale? Es decir, yo voy esquiando en una pendiente y si yo veo que me voy a caer por el precipicio, me activo, me genera una respuesta de estrés que me permite girar a tiempo y no tener un accidente. Y eso nos pasa en la mayor parte de las situaciones. Problema cuando el estrés es crónico. Bien porque un estresor se mantiene durante mucho tiempo o bien porque se juntan varios. Por ejemplo, si yo tengo una reunión súper importantísima en el trabajo y al mismo tiempo me llaman que mi hijo se ha caído en el patio y se ha roto una pierna y acabo de recibir una notificación de Hacienda y mi suegra la han ingresado, yo y todo el mundo tendría una situación de estrés. Eso nos permite activarnos para poder resolverlo. Aquí lo que nosotros hablamos en psicología, lo que se diagnostica muchas veces cuando hay estresores muy identificables o crónicos o alargados en el tiempo, hablamos de lo que se llaman los trastornos adaptativos. Es cuando a mí me aparece una sintomatología generalmente ansiosa o depresiva que surge en respuesta a este estresor, que no tiene por qué ser patológica ni mala, es decir, al final es una respuesta adaptativa a la situación que estamos teniendo, que cuando este estresor suele desaparecer, la sintomatología también suele aliviarse o suele reducirse. Vamos a hablar de depresión ahora. La población está cada vez más familiarizada con esta enfermedad. Según datos de AXA, afecta al 17% de la población. Sigue siendo un tema tabú. Y a mí me gustaría hablar de los más pequeños. ¿Cómo puede tratarse en los más pequeños? Porque no es un problema que va con la edad, sino que ya a edades muy tempranas pueden aparecer estos síntomas. ¿Los padres cómo deberían actuar? En sí el trastorno depresivo o un episodio depresivo es porque hay una serie de síntomas, se tienen que cumplir una serie de criterios. Dos principales: estado de ánimo depresivo, tristeza elevada la mayor parte del día y pérdida de placer por actividades gratificantes o que antes nos gustaban. Y esto además cursa con otra serie de síntomas, pues sentimientos de fracaso, sentimientos de culpa, a veces puede aparecer ideación suicida o ideación de muerte.
alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. En los adultos también suele darse con alteración de la libido, problemas para concentrarse, pérdida de energía, etcétera, etcétera. ¿Por qué aparece? Muchas veces aparece por una situación de pérdida, ¿vale? Un duelo, una separación, un despido laboral, etcétera, por muchos factores, y que se mantiene bien por lo que llamamos nosotros como una tríada cognitiva, es decir, aparecen pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre los demás o sobre el futuro. Esto muchas veces lo que nos lleva es a desarrollar una sensación de desesperanza, de lo que tengo ahora es malo, pero por desgracia no vamos a cambiar o la situación no va a cambiar en el futuro. Y aparece una tendencia al aislamiento. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos aislamos mucho más y dejamos de hacer actividades que a nosotros nos reconfortan, pues ir al cine, hacer deporte, irte de vacaciones, aumenta la cantidad de pensamientos negativos que tenemos y nuestro estado de ánimo también baja, por lo que sin querer nos metemos en un círculo vicioso que muchas veces es difícil salir. Como comentabas, José, en los niños, lo que decíamos antes, es uno de los trastornos más comunes o más prevalentes. A veces no se diagnostica bien porque cursa con otra serie de sintomatología como la irritabilidad, el enfado, etc. Entonces los padres o los progenitores o los familiares más allegados no le identifican como mi hijo o mi hija puede tener una sintomatología depresiva. Suele iniciarse en las edades más tempranas de la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque necesitamos encajar. Necesitamos encajar con el grupo de amigos, necesitamos ser reconocidos, sacar buenas notas, pero al mismo tiempo no discutir demasiado con los padres, aceptar mi cuerpo y los cambios que se producen en el cuerpo tal y como son, o los cambios hormonales. Al mismo tiempo empiezan las relaciones de pareja, la identidad de género, es decir, son demasiados cambios que a veces los menores no tienen la capacidad para manejarlo y entonces puede... Y imagino que se agrava muchísimo más con el tema de redes sociales y el uso de las pantallas. Exactamente. Las redes sociales es verdad que han llegado para quedarse, esto es así, pero aunque el tiempo medio que las personas están en redes sociales es excesivo, una de las redes sociales más patológicas o que más se asocia a problemas de salud mental es Instagram. ¿Por qué? Porque al final nosotros pasamos demasiado tiempo viviendo, comparándonos con la vida de los demás. Entonces hay dos formas, una es una parte de comunicación o de contacto activo en redes sociales, donde generalmente lo que buscamos es el like, es el gustar, es la atención social, que es el mayor reforzador que existe. El problema es que llegues a depender o a necesitar de ese refuerzo social para tener una buena autoestima o una buena valoración de uno mismo. Y la mayor parte de las personas tenemos un uso pasivo, es decir, observamos. Pero en la observación excesiva aparecen las comparaciones, aparece una sintomatología muchas veces muy depresiva, porque lo que yo no tengo lo tienen las otras personas, porque son más guapas, más listas, más inteligentes, tienen este tipo de ropa, este tipo de pelo, esta pareja, se van de vacaciones y yo no lo tengo, por lo que mi autoestima se resiente y aparece o está muchas veces muy asociado a una sintomatología más depresiva. Qué importante, Natalia, es el autocuidado, la salud, ya no solo salud física, sino también mental, ¿verdad? Totalmente. En primer lugar es identificarte, saber dónde estás, es decir, saber qué te está provocando esa emoción tan negativa, si hay alguna situación que lo está disparando, si solamente es la parte más cognitiva, la interpretación que hacemos de la realidad. Después buscar el equilibrio, por una parte tener una buena higiene del sueño, tener una alimentación saludable, dedicar tiempo al ocio, a las actividades sociales y a las relaciones sociales. Algo muy importante también es tener una buena cobertura, un buen seguro que nos facilite que cuando aparezca esa señal de alarma tengamos de una forma mucho más rápida y mucho más efectiva ese cuidado en cuanto a la salud mental. Manejar los pensamientos disfuncionales, los pensamientos, esos ISIS, esos pensamientos tan catastróficos que nos lleva al final a una emoción muy negativa, manejar también las conductas, tener buenas habilidades de comunicación. Importante tener muy buenas relaciones sociales. ¿Puede llegar un momento en el que una misma persona tenga ansiedad, depresión y estrés? Sí.
O sea, muchas veces factores reales de estrés, da igual del ámbito que los pueda producir, va a generar casi siempre una sintomatología ansiosa. Si esa sintomatología ansiosa se cronifica muchas veces en el tiempo, acaba desarrollando también trastornos depresivos, lo que llamamos los trastornos o los problemas psicológicos comórbidos. La mayor parte de las veces la sintomatología ansiosa y depresiva aparecen muchísimos trastornos mentales clínicos. Ahora, Natalia, me gustaría proponerte un pequeño reto que estamos haciendo con todos los profesionales que pasan por aquí en estas charlas de AXA. Te voy a decir una serie de palabras y quiero que respondas con una palabra o con una frase corta, ¿vale? Salud mental. Salud mental, bienestar, paz y cuidado. Ansiedad. Ansiedad, descontrol, temor, inquietud. Estrés. Desbordamiento y descontrol. Depresión. Tristeza, sufrimiento y aislamiento. Y compartir. Apoyar y cuidar. Pues muchísimas gracias, Natalia, por compartir con nosotros todos tus conocimientos, por esta charla, por despejarnos tantas dudas. Ha sido un placer escucharte y espero que a todos nuestros espectadores les haya servido de mucho. Gracias a vosotros, un placer. Esperamos que este programa haya ayudado a poner de manifiesto que la salud física no es la única que hay que cuidar y para que perdamos de una vez por todas ese miedo a hablar abiertamente de nuestra salud emocional. Nos vemos en el próximo programa de esta serie de webinars de AXA Salud. Muchísimas gracias por estar ahí y ya sabéis, compartir este contenido es salud.